Lo voy a abrir con ustedes por primera vez, porque ahí lo tengo que guardar en el closet, porque no tengo espacio. Y déjenme decirles que acá se los voy a enseñar. En un rato les voy a hablar de este estuche también. Olvidé enseñar este Mercedes SLS con alas de gaviota. Buen día, vaques, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Kana, vivo acá en Japón, colecciono figuras Pokémon, cartas One Piece, consolas, todo tipo de cosas acá en Japón, relojes ahora, como ya saben. Para el video de hoy día, esta sección, como ya saben, se trata de... Justo mi gato saltó, se movió la imagen. Esta sección se trata de enseñarles las cosas que he comprado en las tiendas y no se las he mostrado en el video. Ya sea porque se hacía muy largo los videos, las cacerías que yo hago, o porque son tiendas que yo voy durante la semana, de pasada voy a hacer compras y en realidad me doy una pasada de unos 5 minutos. Este, por ejemplo, lo compré en el tour del Wonder Rex, ahí están viendo el video. No lo enseñé bien, el otro día lo enseñé promocionando en mi Instagram. Si no me sigues, acá está mi Instagram, es donde van a ver ese tipo de cosas primero porque lo suben historias. Y acá hay una cosita muy interesante que no sé si van a querer ver. Es un disco de duelos y he pagado por esto tan solo 100 yenes, 0.70 centavos de dólar. Por todo esto, no lo he abierto, está sellado de la tienda en realidad, pero también tiene el precinto original con el que venía. Y vamos a ver qué tal. Esta sección se va a dividir en figuras, carritos, periféricos y accesorios de consolas que he comprado durante la semana, no se los he mostrado. Y al final consolas, que es una, que ya es la del video. Y terminamos con el unboxing de esta cajita. Ya al último del video le hacemos su unboxing. Y también compré el otro día una expansión de la última expansión de Yu-Gi-Oh! ¿Cómo se llama? Legacy of Destruction. La están vendiendo en el 7-Eleven, en los combinis. Y fui a comprarme una agüita y dije me voy a agarrar un paquete y ya de paso lo pongo en el video. En verdad, quería serles sinceros, no pensaba subir video esta semana. No me he estado sintiendo bien. Físicamente sí, pero mentalmente no. Saben que todos tenemos nuestras batallas internas y cosas así. Para mí aún es difícil estar acá en Japón, porque he dejado todo en Perú de un día a otro. En realidad, si no saben, yo vine acá a Japón para despedirme de mi papá. Mi papá ya estaba muy mal. Yo llegué y a los 4 días que yo llegué, mi papá falleció. Y es por eso que en verdad yo me vine de un día a otro hace 1 año y medio. Y yo ya me vine con la idea de quedarme. Ya sabía para lo que venía, en verdad. Y a veces es triste, ¿no? Saber por qué estás acá y todo eso. Y es difícil para mí. Por más que vean los videos que estoy alegre y todo eso, en verdad, a veces no podemos con todo. Y solo quería decirles que no están solos. Siempre traten de hablar con alguien, en verdad, y sigan adelante. Yo siempre me mentalizo, trato de hacer las cosas bien y no quería dejarlo sin video, en verdad. Perdón, también el fin de semana se viene un buen amigo mío de Perú y vamos a ver si vamos a poder grabar algunas cositas ahí, en Tokio, en el centro de Tokio. Quería hacer un unboxing así masivo en diferentes lugares de Tokio, o sea, abriendo cartas en la estatua de Hachiko, por ejemplo, abriendo cartas en el Pokémon Center, pero es como diferentes locaciones en un mismo video, ya sea de Pokémon o de One Piece que tengo. Y gracias a la gente que vio ese video de Gintama, a los poquitos que lo vieron, les agradezco bastante. Yo sabía que no iba a tener views, pero no importa, los views no es lo más importante. Lo más importante es que los que les interese el tema puedan saber que existen las cartas de Gintama, son muy buena calidad y tienen muy buen arte. Y bueno, vaques, espero que les guste este video, en verdad. Lo estoy haciendo todo desmotivado, pero ahí vamos a ver. Ahí les voy a enseñar mis últimas compras. Gracias por estar acá. Bueno, vaques, ahora sí, vamos con figuras primero. Pero antes, no sé si han visto las noticias, está nevando bien fuerte el día de ayer. No sé para qué día sea ustedes, pero estuvo nevando bastante y la abrí a mi gatita, su primera vez en la nieve, ya tiene casi 1 año más o menos. Ahí les enseño un video, ahí para que vean. Y ya, ahora sí, vamos con las figuras. Acá está esta de Star Wars, que es de 1994, de Just Toys. Esta figura me costó $2. Tienes a Boba Fett, tienes el Ewok y este es Fortuna, si no me equivoco. Es licenciado todo, no es bootleg, parece bootleg por cómo eran en esa época las figuras, ¿no? Y lo que yo no sé mucho es de este tipo de cartas. Acá vienen como 4 cartas y con una medalla promocional. El estado de la caja en verdad está chancado, diríamos que un 3 de 10.
no está tan abollada, no está rotita, está acá nomás. Y me costó tan solo 330 yenes, como 2 dólares. Y miren, está bien bonito. No sé si en verdad estas cartas sean coleccionables, porque ya saben que el tema de las cartas es coleccionable, ya sea desde cartas de básquet a béisbol. Y no sé, ¿fue buena compra? Díganme en los comentarios. Bueno, va que seguimos con figuras. Acá les traigo un Spider-Man. Este es de Universal Japan. Ya saben que acá en Japón hay un Universal Studios que se encuentra en Osaka, como a 7 horas de donde yo vivo por la carretera rápida. Está bien bonito. Si no me equivoco, esto me costó 2 dólares o 4 dólares. No me acuerdo bien. Le quité el precio. Esto se lo voy a dar a mi primo. Mi primo es bien fanático de Spider-Man, sus hijitos también. Y así que es un regalo. Y acá me compré un llaverito de Spider-Man. Este sí me costó menos de $1. Igual que el disco duelo. Esto me costó igual que esto. El mismo precio en realidad. 110 yenes con el impuesto. Que es menos de $1. Y está bonito. Atrás en el poto dice 2003. Y todavía no pienso usarlo. De repente también se lo regalo a mi primo. Como saben, soy fanático de los Hot Wheels y desde que he llegado a Japón soy fanático de los Tommy, pero no los compro en caja porque en verdad acumulo mucho espacio y prefiero comprarlos sueltos. Acá les traigo 3, 4, 5, 6, 7 carritos que he comprado. Vamos primero con... 6 son Hot Wheels y uno es Tommy. Ahí les voy a enseñar. Vamos primero con esta navecita de Hot Wheels. Estaba $1.50, me gustó bastante, por eso me lo llevé. Luego tengo este trencito Tommy. Este es el único Tommy que he comprado. Este estaba menos de $1, es 107 yenes con el impuesto. No lo saco de la bolsita porque de ahí se llenan de polvo. Y estos que quedan son Hot Wheels. Este parece un Hot Rod, no sé si conocen ese tipo de carros. Y cómo es que yo compro los carritos, me enfoco más por el color. Miren el tipo de color de acá. Este es un Shelby Cobra. Es de los antiguos, como ya saben. Diferenciar antiguo, mayormente son más de metal que los de ahora que tienen un poquito de plástico. Este es igual, este es $1.50. El Shelby también es $1.50. No sé si se pueden apreciar este verde. Lo voy a sacar para que vean. Ya lo saqué del estuche para que puedan ver el color. No sé si ven, parece como pintura de carro, cómo brilla este tipo de verde. Mayormente me enfoco en comprar este tipo de carritos con ese tipo de pintura. Se parece a los Spectra Flame, que son los STH, los Super Treasure Hunt, que te vienen con llantas de goma y pintura Spectra Flame, que es una pintura brillante, bien bonita. Y ya vamos a entrar otro día a ese tema más a fondo en mi colección de carritos y los STH y los TH. Ahí tengo algunos STH, ya pronto se los voy a mostrar. Y ya los dos últimos carritos fue un Pagani Huayra, también azulito, como les enseño. Este tipo de pintura gloss, que es media brillante. Y al final, este es $1.50 también. Y el más caro que pagué fue casi $3.50 por este Snoopy de Hot Wheels. Pueden ver. Siempre me ha gustado Snoopy, soy bien fanático de Snoopy. Y lo vi, no lo tenía en mi colección, así que me lo llevé. Ya saben que me duele pagar más de 200 yenes por carritos o por figuras Pokémon en verdad, pero a veces lo vale porque no lo ves en todos lados. Bueno, va que es antes de entrar a periféricos y accesorios de consolas, me olvidé enseñar este Mercedes SLS con alas de gaviota de la marca Tommy. Me costó $1.50, mayormente está en 400 yenes, así que no aproveché esa oferta en verdad. Está bien bonito. Buena compra, ¿no? Ahora sí, vaques. Acá tenemos un estuche de la Nintendo 2DS XL, New 2DS XL, ya saben, porque la primera es plana, la primera versión de la 2DS, y esta es cerrada. Este estuche está cerrado, así que no lo voy a abrir. Me costó 550 yenes, como $1.50. De acá, ese creo que ha sido de los estuches más baratos que he comprado. Este es un estuche de Nintendo DS de Dobutsu no Mori. Dobutsu no Mori se le dice a Animal Crossing acá en Japón, si no sabían. El estuche está en muy buen estado, me costó 110 yenes, menos de $1. Este sí lo pueden ver por dentro.
En verdad el estado por dentro está impecable. No me arrepiento de nada. Ah, y adentro tenía un 64, un controller pack, si no me equivoco, que me costó $2. Me había olvidado que lo había guardado ahí. Acá tengo otro estuche de Nintendo DS. No sé de qué marca es este caballito. El estuche está en buen estado, en realidad no está golpeado ni nada, no está despintado. Igual acá para que lo vean un poco. Arriba para poner los jueguitos, acá para guardar el Nintendo. Este me costó 330 yenes, como $2 más o menos. Acá dice Manan, no sé si pueden ver, no sé de qué marca es en verdad. Pero no desaproveché porque a veces yo compro y no tengo estuche y los tengo que poner con franela para que no se rayen entre sí y todo eso. Y el que más me gustó fue este. Es rojo por este lado y es medio rojo pastel por este lado. Parece de maleta de viaje. Este me costó 330 yenes igual, como $2. El estuche también está en perfecto estado. Porque ya saben, no tengo muchos estuches de Nintendo, así que tengo que comprar más. Pero ya me quedé sin consolas, ya he vendido todas las que he comprado. Y una lástima, al final están vacías y las voy a dejar ahí nomás. Antes de entrar a periféricos seguimos con estuches. Estos son los últimos que compré. Estos son estuches de juegos de Game Boy Color, en verdad. ¿Cuál es la diferencia y por qué compro siempre que encuentro esto? Porque estos son los originales de Nintendo. Últimamente se ven réplicas, los cuales yo he comprado también porque tengo bastantes juegos de Game Boy que he comprado por AliExpress. Pero la calidad es muy diferente del plástico como era de acá. Y el nuevo tampoco dice Nintendo y es más duro. Y una recomendación mía: si encuentran este tipo de carcasas, cómprenlas. No las dejen ir si están por buen precio. A mí me ha costado 100 yenes cada una, menos de $1. Acá tengo como $3 casi. Lo único malo es que esta viene con stickers, se puede pelar. Y si no me equivoco, las 3 de acá las conseguí en el Hard-Off del monte Fuji. Una decepción ese Hard-Off. Ahí les iba a contar esa historia en otro video de mi viaje. No sé si quieren ver ese viaje todavía. Me lo comentan, que me fui al Gundam de Yokohama, el Gundam tamaño real, que se mueve todo bonito. También me fui a una estatua gigante de bronce del Buda más grande del mundo, una cosa así. Y el Hard-Off del Fuji. Ahí tengo bastantes historias en verdad. También me falta subir la cacería de relojes. No se olviden que se viene eso. Disculpen que se haga un poco largo el video, pero ya estamos terminando. Vamos con periféricos. Acá tengo un mouse de la Super Famicom para que puedan verlo. Este me costó 1000 yenes, como $7. Viene con el mousepad todo, en verdad. Mayormente he visto el mouse en 500 yenes solo, pero esta vez lo encontré con el mousepad y dije, me lo llevo, una joyita. Aún me falta hacer esa cacería de la Super Famicom. Y luego también compré 2 cargadores de 3DS. Aquí en Japón no es que estén muy escasos, pero a veces los venden en 1500 yenes. Yo los llevé por 500 yenes cada uno. Y cada vez es más difícil encontrar en las tiendas de segunda por 500 yenes. Por 500 yenes encuentras el de Lite o el del Nintendo de primera generación, el de entrada gordita. Pero un precio mayormente que se está manejando es entre 800 a 1500 yenes, que es un promedio de $6 hasta $10 más o menos. Yo los encontré en 5, como en $3.50 cada uno, $7 por estos dos. No puedo dejarlos llevar. Este es el periférico que más barato me costó 55 yenes, que viene a ser como 30 centavos de dólar. Si eres de Perú es como un sol. Un sol me costó esto, es la base del Nintendo 3DS primera generación, si así le podemos decir. Se pone el Nintendo encima y el cargador va enchufado acá. Así simplemente lo pones y carga más rápido, no tienes que estar conectando el Nintendo de frente. Y fue las compras más baratas. Ahora las dos que vienen son muy interesantes. Vamos con los dos últimos periféricos que creo que son los más importantes de toda la compra para mí. Es este cable AB de Nintendo, como doble entrada para pantalla. No tengo entendido si ustedes saben o lo han usado. Creo que lo he enseñado en otro video, no estoy seguro, pero se los vuelvo a enseñar por si alguno de ustedes saben. Ya saben que ya somos 3000 obaques casi. Gracias por el apoyo, por siempre estar viéndome, y por eso se los enseño para los nuevos ovaquitos que saben, si saben de esto. Mira, me sale con el precio de salida 1143 yenes, como $7.50 más o menos. Y acá está, viene con la bolsita original. Está abierta, claro, pero acá el periférico no está amarillo, está entero.
es una entrada AB y acá tienes para ponerle la otra entrada B que va directo al Play. No sé si es para que lo conectes a una tele y por esta también lo puedes conectar a otra tele o a un Play, no tengo entendido. Pero si conoces esto me avisas, me costó 500 yenes si no me equivoco, como $3.50. Vamos con el último periférico, que es esta memoria de poder de la Sega Saturn en cajita. La cajita está pita, como le decimos en Perú, en buen estado, no está chancada, no está doblada en realidad. Acá en el medio nomás hay una línea, si pueden ver acá, pero lo más importante es lo de adentro. Y primero vamos con el manual. Viene con el manual está en buen estado, no está tan amarillito ni nada. Ya saben, por el tiempo el papel se pone amarillo. Y lo más importante para mí de todo esto son los stickers. Son estos stickers que van en la memoria en el medio, que nunca han sido pegados, ni siquiera los han intentado sacar porque se verían las marcas. Y acá está la memoria del encendido. Está impecable, no tiene ni idea. El estado está 10 de 10 de la memoria. Parece que nunca la han usado. Y sobre todo los stickers nuevecitos para ponerla ahí. Lo estoy vendiendo. Como ya saben, yo vendo todo para poder recuperar y seguir comprando. Pero me pareció una muy buena compra, interesante, y ya lo están viendo conmigo. Espero que les haya gustado esa compra. Ahora sí, vamos con el Nintendo. Acá se los voy a enseñar. En un rato les voy a hablar de este estuche también. Es este Nintendo 3DS XL. Acá en Japón se le dice LL. En verdad, el estado está impecable. Les voy a decir el precio desde ya. El Nintendo me costó $70, que en verdad me pareció muy barato. El joystick está entero, la pantalla está enterita. Ya saben que acá he encontrado otros y ese día de la cacería todos estaban abollados, destruidos, tenían el joystick negro o lo tenían salido. Y los venden al mismo precio en realidad. No pude desaprovechar esa oferta en verdad. $70, que es un promedio de 11.000 yenes más o menos, o un poquito más, $75 por este Nintendo. No está rayado, tiene el sticker impecable. Lo único malo del Nintendo es que no tenía el stylus, no tenía el palito, así que voy a tener que ir a conseguirlo en otro video. Y me vino con una memoria, eso es lo importante. Es una memoria Lexar de 4 GB. A nada, en verdad, todavía no lo pongo a vender el Nintendo, para que vean que sí funciona y no los estoy trafeando. A ver, que prenda, crucemos los dedos. No, mentira, ya lo prendí en otro video. Como no lo prendo siempre, demora. Les quería explicar algo. Ya prendió. Algo que... La diferencia entre el New 3DS y el 3DS XL normal es este botón. Por ejemplo, el 3DS normal, el XL, que es este de acá, tiene el botón en esta parte. Y el 3DS, el New 3DS tiene el botón de encendido en esta parte. Por si no saben la diferencia y los ven así en vitrina, acuérdense, el nuevo 3DS XL tiene el botón en el borde del Nintendo y el antiguo lo tiene dentro del Nintendo, que es en esta parte de acá. Para que sepan, un dato curioso. Pero buena comprita, ¿no? Mira, está bonito el azulito. Quería jugar el Omega Rubí o el Alpha Zafiro, si no me equivoco. No los he jugado, pero lo estoy pensando todavía, o ponerlo a vender o terminarme esos juegazos. ¿Tú qué dices? Como les dije, este estuche acá es uno de los primeros estuches que salieron de Nintendo. Si no me equivoco tiene como 20 años, pero es de color azulito. Me costó 330 yenes, que es $2. Pero la coincidencia es que yo tengo el mismo estuche, pero en color plomo. El mío sí está bien desgastado. Debe tener más de 20 años. Me acuerdo que mi papá, cuando me mandó el Nintendo S, el primer Nintendo S, que es este de acá, me lo mandó con ese estuche, en verdad. Lo tengo de recuerdo y no lo voy a vender y lo atesoro bastante. Y 20 años tienen, ¿no? Qué increíble. Y me encuentro ese azul que me gustó y dije, me lo llevo. Y el primer Nintendo S, porque ya me había mandado otras consolas, que me mandó fue esta de acá. No fue esta exactamente, pero fue el mismo color. Y ya saben que el otro día, en uno de estos videos, ahí se los voy a poner, la encontré en caja. Y en verdad el Nintendo está impecable, todo está intacto. Lo estoy vendiendo, pero a un precio elevado, porque en verdad no quiero deshacerme de esta Nintendo. Me trae bastantes recuerdos. Miren, tiene el palito, tiene todo en verdad. El Nintendo está impecable.
pero me da pena. Trae recuerdos en verdad de mi primer Nintendo DS y el Super Mario 64, que fue mi primer juego. Llegué a las 151 estrellas. Vamos con el disco de duelos y vamos a abrir esto para ponerlo en el disco. Bueno, ahora sí vamos con el disco de duelos, que es algo que yo también estaba esperando. Me costó menos de $1, me costó 110 yenes, que no es caro en verdad. Lo conseguí. Vamos a ver, lo voy a abrir con ustedes por primera vez, porque ahí lo tengo que guardar en el closet, porque no tengo espacio. Y déjenme decirles que, miren, viene con esto, que es como el catálogo del disco. Lo que en verdad importa en este disco son las cartas promocionales, las cuales no se encuentran acá, por eso se está vendiendo en ese precio. Lo que más paga acá son las cartas promocionales, es por lo que en verdad más vale. Para que me hayan vendido esto en menos de $1, lo pongan en la tienda a ese precio, en verdad es bien barato. A ver, vamos a ver el disco. Bueno, ya armé el disco, en verdad está en perfecto estado. El disco consta de esta parte de acá, que es el agarrador, y consta de esta parte que es donde tú pones tus cartas, que es tu deck. Es magnético, para que vean. No se sale, no se cae. Y ahora sí, vamos a abrir unas cartitas, a ver qué tal se ve con el disco. Acá tenemos la última expansión de Yu-Gi-Oh, si no me equivoco, Legacy of Destruction. Vamos a ver qué tal las cartitas. El otro día lo compré, como ya les digo, había ido a comprarme una agüita al 7-Eleven y siempre me pica por comprar cartas y ver qué sale. Vamos a ver para que me acompañen. No sé qué carta es esta. Aún no le voy a meter al Yu-Gi-Oh fuerte. En un tiempo, ya saben. Un péndulo. Ahí está. Está bien bonito, pero no es foil ni nada. Vamos a poner algunas cartas en el disco. A ver cómo encaja. Y está encajando bien en realidad. Tiene como una abertura acá para que puedas meter como debajo y que no se caigan las cartas. Y eso ha sido todo, vaques. Espero que les haya gustado el video. Ha sido un gusto, en verdad. Disculpen que en verdad no he estado bien. Físicamente sí, mentalmente no. A veces es pesado, a veces no podemos con toda la carga, en verdad, y simplemente nos caemos y a veces nos cuesta pararnos. Pero espero que les haya gustado bastante este unboxing. Ahorita tengo que ordenar, tengo que comer también. Y un gusto, en verdad, seguir haciendo videos. Gracias por los 3000 ovaques, que ya casi llegamos. Y para los que me conocen por el video de Pokémon, porque ha llegado como a 5000 vistas, no se olviden que compré esto de acá para guardar los tapsitos de Pokémon. Y se viene otra cacería de figuras Pokémon. Vamos a ir a buscar más figuras y vamos a seguir llenándome de más cosas, porque no tengo espacio. Un gusto, vaques, espero que estén bien, buen fin de semana. Ya saben, nunca están solos, siempre sigan adelante. Y a pesar de todo, en verdad, la vida sube y baja. Y así es. Un abrazo, vaques. Like, suscríbete y comenta y sígueme en mi Instagram. No seas mongol.